Si se os rompe el núcleo en mitad de una ruta, tranquilos, porque tenemos una solución para que lleguéis a casa montando en bici. Si dudáis lo que es el núcleo de vuestra bici o cómo funciona, os recomendamos que veáis el vídeo que le dedicamos en exclusiva que tenéis en esta tarjeta. Todo lo que vamos a contar vale para cualquier bici de carretera, montaña, urbana, eléctrica, cualquiera. No es la primera vez que por falta de mantenimiento, o por mala suerte o por desgaste, llegáis a nuestros talleres después de haber empujado la bici durante kilómetros porque se os ha roto el núcleo en mitad de una salida. Una vez en el taller la solución es fácil, se cambia el núcleo por otro y listo. Pero claro, no se lleva un núcleo de repuesto durante la ruta. ¿Y cuál es la mejor solución? Pues una vez más, nuestras amigas las bridas vuelven a estar de nuestro lado como en muchas otras ocasiones. Es recomendable que en vuestras salidas llevéis algunas de ellas. No ocupan espacio, apenas pesan 1 gramos y su uso es muy polivalente, de sujetar cualquier cable que se nos haya soltado hasta permitirnos rodar con el núcleo roto, como ahora veréis. Antes de ir con la explicación os aconsejamos que la escuchéis entera, porque una vez arreglado no podréis pedalear como lo hacemos habitualmente hasta que cambiéis el núcleo por uno que funcione. Con nuestras bridas y un poco de paciencia tendremos que unir los radios al cassette. Lo más cómodo, quitar la rueda de la bici para que no nos molesten ni las vainas ni los tirantes. Según los agujeros libres que tenga el cassette, nos costará más o menos meter la brida. En este caso es bastante sencillo. ¿Qué hacemos? Pues metemos la brida de este modo, mejor que la cabeza de la brida quede en la parte de atrás del cassette, porque algún piñón perderemos en el cambio. La cadena no llegará a donde hayamos puesto la brida, así que lo mejor es ponerlo en el piñón más grande para solo perder ese. Si solo utilizamos una brida, lo normal es que se nos rompa en cuanto demos un poco de tensión a la cadena. Entonces vamos a poner más. La siguiente, donde la pondremos, en el lado opuesto a la anterior, para que las tensiones queden repartidas. También tened en cuenta que cuanto más gruesa sea la brida, más resistente será el conjunto. Igual que antes, tensamos la brida lo mejor que podamos y os recomendamos un mínimo de 4 bridas, que las pondremos equidistantemente, como os hemos dicho antes, para que las tensiones se repartan de la mejor manera. Por ejemplo, ponemos la siguiente aquí. Aseguraros de que las bridas hayan quedado bien tensas, bien cerradas. Ahora tendríamos que tener un útil, un cúter o un alicate para cortar el sobrante de la brida. Si no tuviéramos, tendríamos que ir cosiendo o guardando o anudando el resto de la brida para que no nos molestara con la cadena. En nuestro caso, como tenemos aquí el alicate, vamos a cortar todas. Una vez colocadas, podremos montar de nuevo la rueda en la bici y, como os decíamos, a la hora de pedalear ya no podréis hacerlo como siempre, ya que hemos convertido nuestra bici en una bici de piñón fijo. Es decir, que hemos perdido la rueda libre. Ahora las bielas se mueven solidarias a la rueda, tanto para adelante como para atrás. Hemos perdido que cuando dejamos de pedalear la rueda sigue girando, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos con una cadencia y una velocidad importante y dejamos de pedalear de golpe, esto es lo que va a pasar, pero con nuestro peso encima, que requiere mucha más inercia. Nos podemos cargar las bridas, los radios, la cadena e incluso el cambio, porque al tener muelle se va hacia adelante. También es importante que al iniciar la marcha no demos demasiada tensión en la primera pedalada, porque podríamos romper las bridas. Entonces, lo mejor es poner el piñón más grande que nos permita la brida, que engrane bien con el cambio, para dar la primera pedalada suave. Una vez que ya estemos en marcha, entonces podremos bajar piñones para tener más velocidad. Y cuando vayamos a frenar, como no podemos parar las bielas del todo, una buena manera de frenar sería ir subiendo de nuevo los piñones hasta tener una velocidad baja y entonces ya parar las bielas con suavidad. Si os ha gustado el truco, siempre os agradecemos el me gusta
y esperamos que no tengáis que ponerlo en práctica nunca. Y acabamos con una sonrisa. Dice, oye, ¿qué haces encima de la bici estática? Dice, pues estoy haciendo ejercicio. Dice, pero si llevas media hora parado. Dice, hombre, es que voy cuesta abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Este chiste ha sido malo, ¿eh?